No, pastor, ¿qué pasó? Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Quiero dejar un pequeño texto en el corazón de cada uno de ustedes y ver de qué manera nosotros aprender de la palabra del Señor. Y por favor, hermanos, los que tienen sus Biblias, vamos a buscar el Salmo 145. Versículo 17 y versículo 18. Salmos 145, versículo 17 y versículo 18. Y lo dice de esta manera: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hermanos, eh, hay algo que a veces el cristiano se le olvida, que cuando invoca el nombre del Señor, a veces se le olvida de que Él es un ser perfecto, Él es un ser santo, 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 y por lo cual al ver esta verdad, hermano, en lo que es la naturaleza de Dios, nos ayuda para comprender nuestra responsabilidad de aprender a invocar el nombre del Señor de manera temerosa, de manera reverente. Y cuando nosotros escuchamos la palabra invocar, no debe de ser una varita mágica. Tampoco, hermano, debe de ser con un carácter religioso como el mundo lo usa a su conveniencia. Y cuando escuchamos esta palabra invocar, tampoco es para que nosotros podamos imponer nuestros caprichos o nuestros deseos o nuestra manera de pensar o sentir. Cuando nosotros vemos en el Salmo 145 y versículo 18, podemos ver que invocar tiene que ver con llamar a alguien. Llamar a alguien en la perspectiva bíblica tiene que ver con ese encuentro con una persona santa, 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 pero también con un poder superior para que nosotros al llegar ante Él podamos ser reverentes para aprender a pedir auxilio para el oportuno socorro, para que nosotros podamos ver las misericordias, las gracias, las protecciones de nuestro Creador, de nuestro Señor, para no caer en un nivel de irreverencia. A veces ya no se toma en cuenta, hermanos, de manera correcta a quien invocamos. Y a veces nosotros creemos solo porque tenemos cierta necesidad, pues de alguna manera Dios tiene que responder a como nosotros queremos. Y se nos olvida que hay cierta responsabilidad de por medio para que nosotros entendamos que lo que está diciendo acá el salmista es que nosotros nos podemos equivocar al llegar delante de la presencia de Dios para invocarle. Ni incluso nuestras peticiones no a veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la gracia y la misericordia y la compasión de nuestro Señor a través de la obra del Espíritu Santo, Él gime por nosotros para que nosotros aprendamos a corregirnos, para que nosotros aprendamos a no ser irreverentes, porque el mismo contexto de la palabra del Señor nos dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Hermanos, si los caminos de Dios son justos, si los caminos de Dios son perfectos,
Si los caminos de Dios nos debe de hacer reflexionar que si Él es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos que entender que somos tentados muchas veces para llegar de manera irreverente a Dios. Y que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser rectos, temerosos, reverentes, llegar ante la presencia de Dios para invocarle, pero con esa reverencia, sabiendo de que podemos llegar ante Él y pecar de una manera tan triste, contradiciendo lo que es la misma palabra de Dios. Y esta es la razón, hermanos, del por qué la palabra invocar no debe de ser solo en el aspecto religioso como una monotonía o como un sinfín de repeticiones de palabras, o tristemente pensar que es por el hecho de que yo invoco a Dios, pues Dios va a hacer lo que yo tengo que decir o lo que yo quiero que Él haga, porque hermanos, estamos delante de la presencia de un ser supremo a nuestra propia naturaleza en su desgracia, donde tenemos que tener mucho cuidado para llegar ante su presencia. Y por esta razón, hermanos, no debe de caer como una varita mágica la palabra invocar o tomarlo como monotonía, creyendo de que somos nosotros los que tomamos la iniciativa de invocar y eso es lo que le da sentido a la oración. Y eso es incorrecto porque, hermanos, el que pone el deseo en nuestro corazón para invocar correctamente el nombre de Dios es Dios mismo a través de su palabra, con las precauciones de que a veces podemos equivocarnos, pero la palabra de Dios, que es el camino, que es la verdad, nos ayuda para darnos cuenta si sí está bien o está mal lo que queremos pedir al Señor porque estamos invocando su nombre. Y por esta razón, hermanos, nosotros recordamos de manera muy clara lo que está en Proverbios capítulo 28 y esto nos ayuda a ver que debemos de tener mucha precaución al llegar ante la presencia de Dios e invocar a favor de nuestras necesidades, pero con mucha precaución porque es posible que nosotros ni siquiera a orar hemos aprendido. Ni siquiera no nos hemos dado cuenta de nuestras responsabilidades para ser temerosos y reverentes delante de Dios. Y miremos lo que dice Proverbios 28 y el versículo 9 para aprender un poco a lo que implica ser reverente y temeroso de Dios, a lo que implica, hermanos, en que la Biblia dice que Él es la verdad, Él es el camino, Él es justo, Él es misericordioso. Miremos lo que dice el versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley. Hermanos, solo esta pequeña frase nos demanda de mucha responsabilidad porque la moda de hoy en día, mis hermanos, es nada más ser religioso, pero muchos de los que son religiosos 1 hora, 2 o 3 horas de culto en una semana, no tienen ese temor de Dios, de escudriñar la palabra de Dios a cada día que pasa para poder tener una relación correcta con Dios y saber qué es lo que dice la verdad de la palabra de Dios para no ser irreverentes al estar invocando el nombre de Dios. Mis hermanos, tenemos que entender que también otra de las modas que hay de manera contemporánea, además de ser tentado a ser religioso, es que también a veces queremos que nosotros podamos ser cristianos motivados, cristianos que sientan esa motivación para seguir al Señor. Y hermanos, esa es arma de doble filo, porque solo saca luz que el cristiano todavía no tiene convicciones espirituales. Todavía el cristiano cree de que le motiva más un pastor, un diácono, un líder, cierto hermano en la fe, que la misma presencia de Dios, su misma palabra, para que nosotros tengamos mucho cuidado, hermanos, en no dar prioridad a los humanos y aprender a dar prioridad a Dios y a su bendita palabra para no caer en un sistema de motivación con carácter muy humano. Esa es otra tentación. Y hermanos, cuando nosotros vemos todo
esos desbalances que hay en la vida de muchos cristianos, solo saca luz que somos tentados a llegar irreverentemente delante de Dios cuando nosotros invocamos su nombre, cuando nosotros oramos o le pedimos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que muchas veces hasta los cristianos ahora contemporáneos son tentados, mis hermanos, para no llevar Biblia, para no tener Biblia, invierten más en mascotas, invierten más en cosas temporales, pero en cosas que edifican, en cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con libros que de verdad ayudan para madurar en relación a meditar en la palabra de Dios, que la Biblia sea el fundamento, a veces no se invierten ahí. Es otra forma, hermanos, para darnos cuenta que no hemos logrado nosotros a tomar las prioridades que realmente edifican nuestra vida espiritual. No escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos, es ser irreverente. ¿Cómo es que somos capaces de pedir a Dios? Somos capaces de invocar el nombre de Dios, pero somos irreverentes a la palabra de Dios. Y el proverbista esto es lo que está diciendo, hermanos, porque dice de esta manera: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La moda de hoy en día es que muchos ayunan, muchos oran, muchos tienen largas horas para orar, supuestamente para estar en conexión con Dios, pero apartan su oído de la ley de Dios, apartan su oído de la palabra de Dios, apartan su oído de lo que realmente alimenta sus almas, sus corazones. Y hermanos, dice la palabra del Señor de manera muy clara, muy contundente, que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable, porque ha tomado la oración nada más como un amuleto. La oración lo ha tomado a su favor, creyendo de que Dios va a oír sus necesidades, va a cumplir sus caprichos, y que a veces no concuerda en el orden bíblico porque no ha aprendido a ser íntegro. Y la única manera, hermanos, de ser reverentes, de ser temerosos delante de Dios, hermanos, es conociendo sus caminos, conociendo su verdad, conociendo lo que le agrada a Él. O sea, alguien que de verdad está en el orden de Dios es alguien que escudriña y tiene hambre y pasión por la palabra de Dios, y también se deleita en la oración, que esa forma de vida sí agrada a Dios. Y cuando nosotros veamos que muchos han caído a las motivaciones, al nivel de religiosos nada más, de orar e invocar, orar mucho, pero no escudriñar a fondo la palabra de Dios, son tentados a ser irreverentes delante de Dios. Y entonces la palabra del Señor nos está recordando, hermanos, de nuestras responsabilidades, darle sentir correcto a lo que dice la palabra del Señor. Según el Salmo 145 y versículo 18, nos hace ver para tener precaución. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esa expresión de veras tiene que ir conectado con esa verdad revelada de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Si nosotros tomamos ese orden, hambre por la palabra de Dios y oración, vamos a tener precaución de llegar delante de Dios con irreverencia, porque la palabra de Dios nos ayuda para mantenernos en el orden que es agradable delante de Dios, y darnos cuenta que tenemos que ser temerosos de Dios para honra y gloria de nuestro Señor. Y entonces, hermanos, cuando nosotros podamos ver que estas dos formas que se activan en la vida del cristiano, el meditar en la palabra, para que el invocar el nombre de Dios se llegue con reverencia, con temor, cuando esto se activa en la vida del cristiano, es el orden que es agradable delante de Dios y que glorifica el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado con las religiones, con la religiosidad, ni aún con el nombre evangélico.
Tenemos que tener cuidado con las motivaciones porque a veces de una o de otra manera nos desubican en el orden bíblico. Pero la palabra de Dios claramente lo dice, aquel que aparta su oído de los mandamientos, de la palabra de Dios, de sus principios, de sus preceptos, y que le encanta orar, esas oraciones Dios no los escucha. Tenemos que aprender a retornar a la Escritura para que el Señor sea glorificado y aprendamos a llegar delante de Él con reverencia, para gloria y honra de Dios Padre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.